Londres, 3 de marzo de 1630. El pintor se arrodilló. No en una iglesia, ni en su taller, ni ante un lienzo. Se arrodilló en el gran salón del Palacio de Greenwich, con la espada del rey suspendida sobre su hombro izquierdo. Carlos I, 29 años, barba afilada, cuello de encaje almidonado, la sostuvo un instante más de lo necesario. Gozaba del gesto. Sabía que un rey no solo ejerce el poder. Lo representa. Levántate, Sir Peter Paul Rubens. Y el hijo de un abogado calvinista preso, el niño que nació en un castillo prestado mientras su padre se pudría en una mazmorra, se levantó. Los 53 llegaban en junio, el cuerpo llevaba puestos los 52 desde hacía tiempo. Manos de carnicero, espalda ancha, barba rubia salpicada de gris. Vestía de negro sobrio, terciopelo caro sin ostentación. Parecía lo que era. El hombre más buscado del arte europeo, el negociador secreto de 2 coronas, el pintor que movía tratados dentro de lienzos enrollados. El rey lo armó caballero por los caminos que había abierto hacia una paz entre España e Inglaterra, una paz que aún tardaría 8 meses en firmarse, pero que 3 embajadores de carrera no habían acercado ni medio dedo. Hablaron largamente ese día. Rubens dejaría constancia en sus cartas del recibimiento con que lo colmaban, del afecto poco común entre monarca y mercenario de la pintura. La ceremonia terminó. Los cortesanos aplaudieron con ese entusiasmo regulado que se reserva a los actos oficiales. Afuera, en el patio, un carruaje esperaba. Rubens subió con dificultad. La gota ya le mordía la rodilla izquierda desde Amberes. Miró por la ventanilla el Támesis gris. No habían pasado ni 2 inviernos desde que el favorito del rey muriera apuñalado por uno de sus propios oficiales. Rubens había retratado a ese hombre. En esta corte sabían cuánto costaba el poder, y quién lo pagaba. Guardó las notas del día junto a los despachos diplomáticos. Cifrado unos, íntimos otros. Le gustaba guardar cosas. 8 meses después, de vuelta en Amberes, se casaría con una muchacha de 16 años, hija de un mercader de tapices. Pero eso venía después. Aquella noche escribiría 2 verdades separadas. Para Amberes, notas agradecidas del recibimiento real. Para su pecho, nada. Rubens nunca confundió el archivo con el corazón. Lo poco que sabemos de este día nos llega en su letra de funcionario, precisa, tibia debajo del deber. Ahora bien, esa noche aún le quedaban cartas por escribir a París y a Madrid, y un título nuevo que aprender a cargar. Capítulo 1, Sigan, 1571. Lo capturaron con sus propias cartas. Marzo de 1571. Jinetes de la casa de Nassau tomaron el castillo alto de Sigan. No buscaban herejes ni contrabandistas. Buscaban al abogado flamenco que subía cada pocas semanas desde Colonia para atender los pleitos de la princesa. Lo esperaron dentro. Cuando Jan Rubens cruzó el portón, nadie volvió a dejarlo salir libre. Tenía 41 años y una reputación que valía más que su casa. Jurista formado en Lovaina. Ex regidor de Amberes. Esposo fiel, padre de familia, refugiado calvinista desde 1568. En toda Europa su apellido olía a probidad. Esa era, exactamente, su capital. Y esa mañana empezó a quemarse. Para entender cómo un jurista honorable acaba detenido en el patio de otro hombre hay que retroceder 3 inviernos. Agosto de 1567. El duque de Alba entra en Bruselas al frente de 10.000 veteranos españoles con una orden sencilla. Arrancar la herejía de raíz. Su tribunal, el pueblo lo llamará Consejo de los Tumultos, cuelga grandes señores por señores. Amberes, la ciudad más rica del norte de Europa, empieza a vaciarse de protestantes. Ya nace la única aritmética sensata. En 1568 deja casa, rentas y carrera, y cruza el Rin con su esposa, Maria Pipeling KX, y sus hijos, hasta Colonia. La ciudad libre sobre el río está llena de desterrados que fueron algo y ahora son poco. El gran abogado enseña latín a hijos de mercaderes para poner pan en la mesa. La dignidad la mantienen intacta él y su mujer. Lo demás se vende. Entre esos desterrados desmoronados hay un torbellino brillante. Ana de Sajonia, 26 años, hija de un elector,
segunda esposa de Guillermo de Orange, el príncipe que ha decidido desafiar a Felipe II con ejércitos pagados a crédito. El matrimonio no puede ser peor. Él vive lejos, presume amantes, administra fortunas ajenas. Ella gasta para dolerse y debe lo que no tiene. La guerra jurídica entre ambos, dotes, testamentos, deudas, necesita un artesano del derecho limpio. Le recomiendan al flamenco más honesto de Colonia. Jan monta hacia Siegen, dictamina, vuelve. Repite el circuito mes tras mes. Los dictámenes se alargan. Las estancias también. Ana es viva, culta, impulsiva hasta el abismo. Él lleva 20 años ejerciendo la virtud sin haberla probado una sola vez. No hizo falta más. Se creían a salvo porque toda Europa escribía cartas. Precisamente por eso cayeron. En febrero de 1571 un confidente bien colocado entregó a Orange los textos interceptados y los nombres. El príncipe leyó lo que su mujer escribía a su abogado. No hubo juicio público previo. Hubo órdenes silenciosas y portones que se cierran. ___. Lo interrogaron durante semanas. Dos familias estrechaban la soga por motivos opuestos. El tío de Ana, el elector Augusto de Sajonia, quería castigo ejemplar que devolviera honor a su sangre. Los hermanos de Guillermo querían enterrar el caso antes de que alumbrara panfletos. Ana negó, lloró, y cambió de táctica cuando la presión fue mayor. Confesó y acusó, el hombre la había seducido. Contra esa versión estaba la letra de Jan, fechada y detallada. Firmó su propia confesión escrita. Ciudades, posadas, calendario completo. Quien vivió de redactar acuerdos sabía que era una cláusula de rendición. Esta vez se redactaba contra él. Habló entonces el único argumento que pesa en un linaje. El dinero del escándalo. Ahorcarlo fabricaría mártir, canción de taberna y guerra de folletos durante décadas. Guardarlo vivo, callado y eclipsado costaba menos. Descartaron la cuerda. Lo metieron en la torre de Dillenberg, la fortaleza nassauiana. Piedra, oscuridad y 2 inviernos contados a pulso. Aquel mismo agosto, arriba en Siegen, Ana dio a luz una niña. La inscribieron como Christina von Dietz. Guillermo le negó nombre y protección, y lanzó una campaña de imprenta contra su esposa documentando deudas y deshonra. Era hija del preso. Ningún documento puede demostrarlo 400 años después, muchos biógrafos lo han dado por cierto. El príncipe decidió que no lo era, y esa decisión fue lo más parecido a una sentencia. Debajo, en el patio lóbrego, quedaba el único ser capaz de mover algo aquí. Maria Pipeling KX. Mientras otros habrían cortado por lo sano, ella hipotecó lo poco que tenía, escribió memoriales, ofreció fianzas, movilizó amistades aristocráticas y trabajó 2 años seguidos sin teatro. Terminó siendo más caro mantener a un preso famoso que aceptar las garantías de su mujer. En marzo de 1573 abrieron la torre. Jan salió vivo, arruinado y obligado a un silencio perpetuo. Volvió con la esposa a quien había traicionado en papel y en cuerpo, y ningún registro dice palabra alguna sobre aquella primera mirada. Solo consta un hecho, que quizá es el dato más grande de toda esta historia. El matrimonio siguió de pie hasta la muerte de él. Una huella material sobrevive de aquel caso administrativo. El expediente. La confesión manuscrita de Jan, los memoriales de Maria, las fianzas discutidas, papeles que 2 cancillerías enemigas conservaron por puro valor probatorio y que hoy permiten reconstruir el affair como a un pleito mercantil. Entre ellos, las súplicas de Maria Pipeling KX. Línea sobre línea de derecho invocado con voz de madre. Quedaron depositadas lejos de Amberes, en archivos de casas soberanas alemanas. Nadie las leyó durante siglos pensando en el hijo que esos mismos documentos estaban creando. La familia se recompuso a la sombra del castillo donde Jan había purgado sus inviernos, y luego se trasladó a Colonia. Abogado inutilizado para cargos públicos, vivió de dictámenes discretos y clases de latín. Así, discretos, humillados, armados de un solo tesoro intacto. El apellido, la familia llegó a la noche del 27 de junio de 1577, cuando a Maria le rompieron aguas en pleno verano renano. Al día siguiente nació un niño robusto, sano, de gritos potentes. El calendario de aquel día celebraba juntos a los apóstoles Pedro y Pablo. De ahí, por tradición repetida durante siglos, el doble nombre.
Peter Paul. Ninguna partida confirma la razón, conviene decirlo con exactitud. La explicación es leyenda doméstica bella, no documento. 5 meses más tarde, a 400 kilómetros hacia el este, en dependencias vigiladas de Dresde, moría Ana de Sajonia. Tenía 32 años. Llevaba recluida desde 1572, declarada fuera de su razón. El orden de los hechos quedó grabado a fuego en 2 casas reinantes. Primero las cartas interceptadas, después el juicio doméstico, después la torre, después el encierro perpetuo. De aquel escándalo, la factura nunca se repartió por igual. Él purgó 2 inviernos y volvió a su mesa de trabajo. Ella pagó con todo lo demás. Para el recién nacido, la ironía quedaría girada al revés. El hijo del abogado arruinado por unas cartas descubiertas convertiría las cartas, propias, discretas, imposibles de fingir, en el instrumento decisivo de su vida. Los príncipes que una vez dictaron sentencias sobre los suyos terminarían abriéndole, 20 años más tarde, las puertas de sus cancillerías. Porque si la historia enseña algo, es que la vergüenza puede heredarse como capital, si alguien en la familia decide invertirla. En Colonia, Jan Rubens fue apagándose. Murió en 1587. Su hijo menor tenía 9 años, 10, según cayese el mes exacto que los archivos no conservaron después de su cumpleaños. 2 años le llevó a María recomponer lo restante. En 1589 subieron a un transporte fluvial. Ella, Philip y Peter Paul, rumbo a Amberes recién pacificada y próspera otra vez. Allí esperaban escuela, idiomas y el inicio de la vida pública del muchacho, que pronto aprendería lo único que su padre nunca llegó a dominar. Cómo servir a los poderosos sin arder en la hoguera. Le quedaban 11 años para pisar Italia. Pero eso venía después. Capítulo 2, Italia, 1600 a 1608. El duque de Mantua lo quería. Vincenzo Gonzaga no era un mecenas paciente. Era príncipe soldado, coleccionista feroz, magnífico y endeudado, capaz de gastar en arte lo que sus arcas no tenían. En la primavera de 1600, durante una estancia en Venecia, reparó en un flamenco de 22 años que copiaba a los maestros con una soltura impropia de su edad. No mandó buscarlo. Lo contrató con sueldo y rango de cortesano. Rubens aceptó sin dudar. Amberes le había dado oficio, idiomas, disciplina. Mantua le ofrecía lo que ningún taller del norte podía. Una colección cargada de Mantegna, Rafael y Tiziano, y la cercanía física al poder que movía a Europa. Tenía el trabajo exacto que quería. Copiar, estudiar, viajar y servir. No como criado. Como cortesano de talento. El duque lo envió a Roma, a Génova, a veces con encargos de compra, a veces como acompañante suntuoso, a veces con mensajes que un pintor podía transportar mejor que un diplomático oficial. En 1603 cruzó Francia rumbo a España, escolta accidental de la embajada que llevaba al duque de Lerma, el hombre que de verdad gobernaba mientras Felipe III rezaba, los regalos pictóricos de Mantua. La temporada eligió ser cruel. Lluvias de otoño, caminos rotos, cofres aporreados. Cuando abrieron los envoltorios en Valladolid, a donde se había trasladado la corte, buena parte de la carga estaba arruinada. Telas húmedas, color revuelto, moho comiéndose las carnes. Un presente diplomático destrozado significaba una sonrisa falsa del valido y un fracaso pegado al nombre de todo su servicio. Rubens escribió a Mantua relatando la ruina sin maquillarla. Y luego hizo lo único sensato. Se encerró con sus materiales y repasó, retocó y repintó casi todo lo perdido, salvando el ceremonial con su propia mano. Mientras tanto, la corte lo puso a prueba de otro modo. Semanas de espera sin decidir qué recepción merecía un pintor extranjero. Él anotó cada demora, entre humor y hiel. Estaba aprendiendo, sin saberlo, el idioma de su futuro verdadero. Leer Cortes desde dentro. Y descubrió allí, cara a cara, los Tizianos que cambiarían su paleta para siempre. Entre aquella correspondencia figura lo que hoy se considera un documento fundacional. Las primeras cartas artísticas que se conservan de su mano, las páginas con que un joven pintor narró el naufragio de los regalos y su salvamento. Ya no era el joven que copiaba. Era el hombre que asimilaba. En Roma se topó con la obra de Caravaggio. No hay constancia de que se conocieran personalmente. No la necesitan.
Rubens no aprendió de Caravaggio mirándolo a los ojos, lo hizo frente a sus lienzos. Esa luz cortante como cuchillo, esos cuerpos con peso, sudor y vida mancillada. Supo de inmediato que su camino no era ese. Caravaggio iluminaba con llama trágica, Rubens iluminaría con sol. Pero se llevó de él algo más importante. La convicción de que el arte no decora, golpea. El resto de su carrera sería un diálogo constante con esa idea. Roma volvió a cruzarlos, esta vez con dinero en medio. En 1607 los carmelitas rechazaron la muerte de la Virgen del pintor por indecorosa, y el lienzo quedó sin destino. La tradición sostiene que fue el propio Rubens quien instó al duque de Mantua a comprarla. Ningún documento acredita el gesto. Ninguno lo contradice. Si es cierto, dice más del criterio de Rubens que cualquier análisis. Era capaz de servir a un príncipe con la obra de un hombre cuyo camino había renunciado a seguir. Hacia 1605 aceptó el encargo más grande de su juventud. El altar mayor de la Chiesa Nuova de Roma. Trabajó en él durante años. El problema no fue su talento, fue la arquitectura. La luz rebotaba sobre las superficies oscuras de sus tablas y anulaba el efecto a 3 metros de distancia. Los clérigos hicieron retirar lo entregado. Rubens no protestó. Rediseñó. Reemplazó la imagen central por una versión sobre cobre, donde la luz hace otra cosa, y dejó pactadas composiciones menores a los flancos. Lección grabada a fuego. Incluso el genio negocia con los muros. En 1608, una carta de Amberes lo alcanzó como un puñal con sello postal. Su madre se moría. Rubens pidió permiso al duque y corrió hacia el norte. Cruzó los Alpes contra el calendario. No le alcanzó. Cuando llegó, el tiempo de las palabras ya se había cerrado. Perdió en la misma estación a la mujer que lo había sostenido todo, el rescate, el exilio, la pobreza administrada con dignidad, sin que su mano pudiera devolverle nada salvo lágrimas registradas. Fue la primera vez que el servicio a los príncipes le pasó factura pública. Había ganado mundo, estilo, protectores. Ante la partida de Maria Pipeling KX era solo un hijo que llegó tarde. Decidió que no volvería a Mantua. Italia le había dado forma, fama y una biblioteca mental irreemplazable. Pero la vida adulta exige techo propio. Se quedaría en Amberes. Montaría taller, compraría casa, construiría una empresa sin copia en su siglo. Empezaba la fábrica. Capítulo 3, La fábrica, 1609 a 1626. Se casó el 3 de octubre de 1609, como quien firma un tratado favorable sin saber aún hasta dónde lo es. Isabella Brandt tenía 18 años y apellido Patricio, hija de un jurista de los buenos de Amberes. Él, 32, volvía de Italia con nombre continental. Semanas antes de la boda, los archiduques Alberto e Isabel lo habían nombrado pintor de cámara. Pensión vitalicia, exención de las reglas del gremio local, permiso para quedarse en Amberes lejos de la corte de Bruselas. Todo, a cambio de casi nada en la práctica. Un vínculo de honor con la dinastía y cuadros ceremoniales cuando tocasen las campanas. Ningún estado europeo había extendido jamás condición parecida a un artista de 32 años. Firmó y regresó. Amor y estrategia en el mismo expediente. El tiempo confirmaría que él sentía profundamente, demasiado, quizá. Pero mientras tanto había imperio por montar. En 1610 compró la propiedad mayor del Whopper. Era una casa honrada de mercader, la convirtió en una tesis arquitectónica sobre sí mismo. Fachada renacentista diseñada en planos propios, patio italiano, jardín geometrizado, y la pieza irrepetible. Una rotonda techada con claraboya, la llamaron Panteón, erigida no para vivir sino para exhibir sus mármoles, bustos, bronces y camafeos. Ningún pintor de su siglo vivía rodeado de aquella Roma portátil. Luego activó la máquina. El sistema rubensiano funcionaba con lógica de manufactura refinada y era, técnicamente, imparable. Todo nacía de su óleo rápido. Un boceto denso y definitivo, lo que hoy llamaríamos modelo aprobatorio, fijaba composición, color y espíritu. Del boceto se pasaba al lienzo grande, donde sus colaboradores extendían fondos, ropajes, arquitecturas. Al final intervenía Rubens. Rostros, manos, carnaciones, puntos de éxtasis.
Lo que salía por esa puerta era oficialmente, de Rubens. Y no mentía del todo. Su cerebro estaba dentro. Pero quien pagara por el conjunto compraba también la destreza afinada de decenas de manos ajenas, instruidas con rigor y organizadas por especialidad. Animales con Franz S. N. Yeders, flores y frutas con especialistas del círculo, paisajes con Jan Wildens. También con el dinero organizó lo inédito. Un cuadro de tarifas donde cada dimensión, cada figura añadida y cada grado de mano propia tenían su fila y su cifra. Pedirlo, de la propia mano, costaba como la seda, aceptar taller, como buen paño flamenco. La relación corría entre mercaderes de media Europa. Tapices y libros se vendían así desde Venecia. Un pintor, jamás. Y de vez en cuando salían testimonios directos. Uno ocurrió en otoño de 1621, dejado por escrito por un joven danés llamado Otto Sperling que logró entrar al taller. En un momento dado, en la misma sala, Rubens ante el caballete, pintando con la paleta al aire, mientras alguien le leía en voz alta un texto de Tácito y un tercero esperaba con papel para dictarle una carta. Los tres circuitos andaban a la vez, arte, historia, negocios, sin nervios visibles, la concentración partida como quien reparte pan. El testigo quedó estupefacto y lo describió casi avergonzado de su propio asombro. No era un hombre con una habilidad, era un instrumento de varios discursos tocando a la vez. Otra prueba la dejó un intercambio documentado con Sir Dudley Carleton, diplomático inglés, en abril de 1618. Contra su envío de mármoles antiguos, Rubens entregó lienzos clasificados por grados, unos ejecutados de principio a fin por él, otros terminados encima por su mano, otros simples piezas de taller, cada nivel con su precio y su nombre correspondiente. Originales de mi mano. La fórmula quedó escrita en el propio inventario del trueque. Un empresario clasificaba honestidad visual como quien clasifica vino. Guión. En mitad de aquel engranaje apareció un muchacho que podía dar miedo al instrumento maestro. Anthony Van Dyck. De Amberes nativo, menor de 20 años cuando su nombre empieza a aparecer en las cuentas del taller, poseía una elegancia de brochazo que Rubens no practicaba, más aire, menos tracción, y una ambición pulida para su edad. Se volvió su complemento aristocrático. Donde la mano principal cargaba terrón y músculo, Van Dyck aportaba satén y desaires nobiliarios. Las piezas compartidas de esos años han dado pelea a los especialistas durante siglos, qué pertenece a uno y qué al otro. Bien vale la indecisión. En las mejores, la frontera era invisible. Y aquí cabe la elegancia del dueño. No bloqueó al pupilo. Cuando Inglaterra empezó a llamarlo en grande, Rubens avaló el paso. La fábrica podía perder una veta de negocio, eso otro, el brillo propio de quien aprendió en su banco, nunca. Entre tanto, la vida doméstica seguía su calendario. Clara Serena nació en 1611, Albert en 1614, Nicolás en 1618. El matrimonio protagonizó el mejor retrato privado del período, marido y mujer juntos bajo madreselvas, ella con la mano hundida en la mano de él, imagen meliflua que cuelga hoy en Múnich. Y aquí el registro sorprende a cualquiera que estudie el archivo completo. En los 15 años más felices y rentables de su carrera, de Rubens apenas quedan cartas privadas. Su pluma trabajaba para el mundo, el hogar guardaba silencio. Fuera cual fuera su intimidad, fue administrada puerta adentro, fuera de registro y por tanto, decidirlo ahora, fuera de este libro. El contrato prohíbe poblar ese vacío con ficción. Por 1622, además, cruzó el mapa otra clase de mercancía. El ciclo pictórico más ambicioso solicitado jamás a un pintor vivo. María de Médicis, reina madre de Francia, quería su propia apoteosis narrada en lienzos monumentales. La fábrica del Wapper se puso a fabricar mitología personalizada por toneladas. Desde fuera, todo funcionaba. Dentro, en un cuarto alto de esa misma casa, una niña de 11 años, la primogénita, empezaba a hablar de cansancios que nadie sabía nombrar. Esa parte del taller no tenía tarifas publicadas. Capítulo 4, Las pérdidas, 1623 a 1628. En 1623, la casa del Wapper se quedó sin risa de niña. Clara Serena Rubens, la primogénita, tenía 12 años cuando la muerte la tomó.
Era la hija que aparecía en los dibujos del padre con la boca apenas bosquejada, como si el lápiz temiera terminarla. Murió en Amberes y fue sepultada en la iglesia de San Jaime. No hay carta conservada de Rubens anunciando la pérdida. No la hay. El hombre que escribía a príncipes y mercaderes guardó silencio público sobre su hija muerta. Ese silencio dice más que cualquier lamento. Quedó un dibujo, atribuido, debatido, jamás confirmado. Una niña de 12 años, ojos serenos, boca cerrada. Los historiadores han querido ver allí a Clara Serena. Si lo es la única despedida que le quedó. Si no lo es, no existe despedida alguna. La duda es la herencia más triste del capítulo. La guerra nunca se fue del todo. En 1621, la tregua de 12 años entre España y las Provincias Unidas expiró. Amberes volvió a sentir el bloqueo. El estuario del Escalda cerrado, los barcos mercantes obligados a pagar peajes imposibles, los precios subiendo como el agua de un río crecido. Los graneros del taller se llenaban con menos trigo cada invierno. En las cartas a Moretus, Rubens pedía cotizar colores, algunos pigmentos, decía, antes de comprometer precio alguno. En 1625, los tercios de Spínola tomaron Breda tras un asedio de meses. Rubens, que tenía casa abierta y criados y un taller con 20 bocas que alimentar, no era ajeno a aquel mundo. Su mesa estaba puesta, pero Europa entera sentía el filo de la deuda. En medio de ese ruido, la máquina se paró de golpe. Isabella Brandt murió a finales de junio de 1626, cuando apenas rebasaba los 34 años. Dejaba 2 hijos, el mayor, Albert, rondaba los 12, Nicolás tenía 8, y un esposo que aún le iba a sobrevivir 14 años sin que ninguna carta conservada volviera a nombrarla. La casa del Whopper no se vistió de luto. Se vació por dentro. Rubens trabajaba, recibía, firmaba. De noche, la galería alta de los retratos quedaba a oscuras, tan llena de miradas propias que nadie habría querido cruzarla despacio. 15 días después, Rubens escribió a su amigo Pierre Dupuy. No hay en esa carta una sola palabra de autocompasión. Hay una confesión en seco. La pérdida de una compañera excelente, la amargura de un golpe que no esperaba, la imposibilidad de hallar consuelo en este mundo. Y luego, en el mismo cauce, la resolución. Moverse. Dejar Amberes. Buscar en el camino lo que la quietud ya no podía darle. La carta es el documento más importante de este capítulo. No porque llore. Porque no llora. Porque convierte el duelo en itinerario. Porque muestra que Rubens procesaba el dolor como procesaba todo. Con un mapa. La muerte de Isabella no lo detuvo. Lo lanzó. ___. El tercer golpe llegó con sello de sangre. Philip Rubens, su hermano mayor, latinista, filólogo, secretario de confianza, la mitad de su cerebro culto, murió en agosto de 1628. Había sido el guardián de las claves, el lector de los textos que el pintor no tenía tiempo de descifrar. Juntos habían pasado su juventud entre Séneca, Lipsio y una república de 2. Su muerte dejó a Rubens sin interlocutor de igual a igual. Philip no solo corregía las cartas, traducía el mundo para su hermano. Ahora el mundo hablaba y Rubens debía escucharlo solo. Las cartas de esos meses muestran a un hombre que ya no escribe para entenderse. Escribe para cumplir. La correspondencia se vuelve administrativa. Los pésames se contestan con fórmulas. El taller sigue produciendo, porque la fábrica no se detiene por duelo. Pero algo se apagó en la planta alta. La crisis europea siguió girando. A fines de 1627, la sucesión de Mantua se incendió. Para 1628 ya ardía una guerra franca entre Francia y los Habsburgo. Flandes, otra vez, quedó en el centro del tablero. Para la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos españoles, no era momento de llorar. Era momento de mover piezas. Y en medio de ese desierto, una puerta se abrió. La archiduquesa buscaba un canal tranquilo hacia Madrid y hacia Londres. Después de años de guerra reavivada, la corona española tanteaba salidas diplomáticas. Concedió a su pintor de cámara licencias y encargos donde el asunto de arte servía de portada y los pliegos iban debajo. Un hombre de 7 lenguas, con fama continental y sin deudas políticas. No parecía espía, aunque lo fuera. Rubens, viudo reciente,
con 2 hijos menudos a cuestas y nada que lo retuviera a corazón abierto, aceptó. El dolor lo había vaciado. La política lo llenaría. El pintor se convirtió en embajador secreto. Y entonces, por primera vez en su vida, el hijo del preso de Siegen cruzaría la frontera española no como artista con credencial de taller, sino como jugador en la mesa donde se repartía la paz de Europa. Empezaba el tablero. Capítulo 5, El tablero, 1628 a 1630. En septiembre de 1628, Rubens entró en Madrid con una misión que no estaba escrita en ninguna parte. La archiduquesa Isabel Clara Eugenia lo había enviado con cartas para el rey y su valido, el conde duque de Olivares. Las credenciales oficiales hablaban de asuntos de arte, pagos pendientes y el envío de cuadros. Debajo iba otra cosa. Explorar si la monarquía española, exhausta por décadas de guerra contra las Provincias Unidas y enredada en Italia, estaba dispuesta a una paz con Inglaterra. Madrid esperaba un portador, no un actor. Alguien capaz de entrar sin procesión y salir sin memoria. Rubens se instaló en la corte con la disciplina de un artesano. Copió a Tiziano en las colecciones reales, conoció a los hombres que movían los hilos, y esperó. La corte no se abría con prisa. Olivares lo recibió, le habló de arte, lo observó. El flamenco no pidió nada. Sabía que la paciencia era la primera moneda. Pero esta vez la paciencia no fue pasiva. Se le concedió algo inusual. Permiso para asistir a deliberaciones del Consejo de Estado. Los ministros no sabían cómo tratar a un pintor en aquel espacio. Rubens escuchó, tomó notas mentales, y guardó silencio. Su presencia era una pregunta incómoda. ¿Qué hace aquí este hombre? Y la respuesta, que solo Olivares y la archiduquesa conocían, era que estaba midiendo el ánimo de la corte española. Las semanas pasaron. Rubens escribía a la archiduquesa en un tono que no era de pintor. Informes de ánimo, lecturas de gestos, mapas de influencias. La correspondencia se volvió despacho. Algunas cartas iban cifradas, como convenía a un agente. Otras, abiertas, con la letra de quien no teme ser leído. El doble registro era parte del oficio. En la primavera de 1629, la misión dio un paso. Rubens viajó a Londres con autorización y cartas para Carlos I. No era un simple mensajero. Llevaba instrucciones y margen para hablar. La paz entre Madrid y Londres era un asunto delicadísimo. Inglaterra, con Carlos I y su favorito Buckingham, había entrado en guerra contra España años antes. Buckingham estaba muerto desde agosto de 1628, apuñalado por un oficial resentido. Con él cayó la facción más belicista. El rey, cansado y sin dinero, empezaba a ver con buenos ojos una salida. Carlos I gobernaba sin parlamento desde marzo de 1629. Lo llamaban tiranía o necesidad, según el bando. Para la diplomacia secreta, aquello era una ventaja. El rey podía negociar sin que el parlamento lo saboteara. Rubens lo entendió en la primera semana. Llegó a Londres en junio de 1629. La corte inglesa lo recibió como lo que era. Un pintor célebre y, bajo la superficie, un canal. Carlos I le encargó pinturas para el Banqueting House de Whitehall, aquel salón de techos altos donde se representaba el poder real. Rubens aceptó el encargo y lo convirtió en su argumento. No pintaba solo un techo. Pintaba una tesis. La paz trae abundancia, la guerra trae destrucción. Los reyes que eligen la paz merecen los frutos. Los que no, quedan en la sombra. El arte era su propuesta diplomática. O mejor, el arte era la propuesta. Para entonces tenía preparada la pieza con que quería ganar la discusión entera. Minerva protege a la paz de Marte. La diosa de la sabiduría apartando al dios de la guerra. Lo entregó al rey. No era un obsequio. Era un argumento visual. Carlos I, educado entre pinturas y emblemas, no necesitó que nadie le explicara. Durante meses, Rubens se movió entre Madrid y Londres. No en persona. Su pluma cruzaba el canal. Cartas para la archiduquesa, cartas para Olivares, cartas para los intermediarios. Cada línea era una posición, cada saludo un matiz. Rubens no era un simple transmisor. Era un intérprete de intereses. Los dos lados confiaban en él porque no lo veían como parte. En Londres, lo asistían hombres como Baltasar Gerbier, agente y marchante. En Madrid,
el círculo de olivares vigilaba de cerca. La red invisible trabajaba en 3 idiomas y 2 religiones. Rubens, que había aprendido a leer cortes en Valladolid y a negociar en Roma, movía las piezas con la frialdad de un jugador que no apuesta por sí mismo. El 3 de marzo de 1630, en Greenwich, Carlos I lo armó caballero. Un pintor flamenco, nacido encima de un secreto de Estado, se arrodillaba ante un rey inglés y se levantaba Sir Peter Paul Rubens. La ceremonia no fue el punto final. Fue la señal de que las negociaciones iban en serio. El Tratado de Paz entre España e Inglaterra se firmó en Madrid, en noviembre de 1630. Rubens no firmó el documento. Pero sin él, difícilmente habría llegado tan lejos. La diplomacia de un pintor había logrado lo que los embajadores de carrera no pudieron. Tender un puente entre 2 coronas enemigas, sin disparar un cañón. La archiduquesa escribió al rey elogiando su eficacia. Carlos I conservó los bocetos, la promesa, y el recuerdo. Rubens volvió a Amberes cargado de honores, encargos y una historia que pocos podían creer. El hijo del preso había jugado en el tablero de Europa. Y había ganado. Capítulo 6, La luz última, 1630 a 1640. Se casó el 6 de diciembre de 1630. Helene Fourment tenía 16 años y un rostro que ya aparecía en los bocetos del maestro desde hacía meses. Rubens, 53, viudo desde 1626, firmaba el contrato matrimonial con la misma pulcritud con que firmaba un tratado diplomático. Ella aportaba juventud, linaje comercial y fertilidad. Él, fortuna, fama y un apellido que en Amberes era ya una institución. Las actas consignaron nombres, edades y bienes, las actas callan todo lo demás. El resto corrió por boca de la ciudad y llegó hasta nosotros guardado por primeros biógrafos y corresponsales jocosos. Algunos llamaron compra a aquella boda. Otros, conveniencia. Los menos, amor. El tiempo se encargó de escribir su propia versión. Rubens la pintó una y otra vez, con una insistencia que no era encargo, sino adoración. La retrató vestida de novia, vestida de seda, vestida de madre, vestida de nada bajo una piel de oso. El pequeño manto de piel, hoy en Viena, muestra a Helene desnuda, cubierta apenas por una piel animal, mirando al espectador con una mezcla de pudor y conciencia de su poder. El cuadro no era un desnudo. Era una confesión. El hombre que había pintado reinas y diosas se pintaba a sí mismo mirándola. En los 10 años que siguieron, Helene le dio 5 hijos. Clara Johanna, Franz, Isabela Helena, Peter Paul y Constancia Albertina, nacida póstuma. La casa del Whopper, que había sido taller, banco y cancillería, se llenó de cunas y de pasos menudos. El viejo de espalda ancha se convirtió en padre otra vez, a una edad en que otros hombres se retiraban a la gota y al silencio. La gota no se retiró. Le mordía las manos, las rodillas, los tobillos. Los últimos años pintó con los dedos hinchados, ayudado por sus discípulos, en sesiones cada vez más cortas. Las cartas de ese período hablan de dolores, de dietas, de remedios que no curaban. Pero también hablan de compras, de rentas, de proyectos. El dolor no detuvo la máquina. En 1635 compró Hedstein, finca señorial junto al Dail, cerca de Malinas, y añadió a su firma, sin una gota de modestia, el título de señor de Stein. Llevó allí administración, apuntes de contabilidad, contratos de arriendo de tierras, ganado comprado a vecinos. El pintor de cortes aprendió precios de grano y costumbres de ganaderos con el mismo método con que había aprendido 7 idiomas. De corrido, preguntando, tomando nota. A Peiresc, su viejo corresponsal sabio, le confesó por carta los placeres de la vida campesina. Albañiles, labranza, el aire libre tras medio siglo de encierros palaciegos. Es uno de los documentos más tranquilos que dejó. Y la pintura siguió la carta. Los paisajes de esos años no son decorativos, son aire puesto en óleo. La luz deja de ser la del taller y pasa a ser la del campo abierto. Entre ellos, el retrato doble en el jardín de su casa con Helene, hoy en Madrid, muestra al emperador de la fábrica convertido en padre de familia con gorra y bastón. Rubens, el pintor de la Contrarreforma, el embajador secreto, estaba aprendiendo a pintar el silencio. Y entonces, en el norte, el cielo se puso negro otra vez.
La guerra franco-española se comió el último margen de esperanza. Amberes volvió a sentir el bloqueo del Escalda como una mano en la garganta. En marzo de 1638, desde Amberes, Rubens tomó pluma para explicar un cuadro, y quedó explicándose él. Dirigió la carta al pintor Justo Sustermans, intérprete ante Fernando II de Médicis, para descifrar las consecuencias de la guerra. Marte rompiendo tratados, Europa enlutada, los libros pisoteados, el hambre y la peste arrastradas como séquito de la discordia. Había servido a príncipes toda su vida, terminaba dibujando el precio de sus guerras. El lienzo no cambió nada. Las guerras siguieron. Pero la imagen quedó, y la carta con ella. El único manifiesto que nos dejó dicho que creía servir. En los meses finales, la gota se volvió insoportable. Apenas podía caminar. Las manos le fallaban. Sin embargo, siguió pintando hasta el final. Solicitó ser admitido como terciario franciscano seglar, una forma de piedad laica que permitía morir dentro de la orden, con su hábito, sin abandonar la vida civil. Quería irse con la misma discreción con que había vivido los asuntos más íntimos de su casa. Murió el 30 de mayo de 1640, en Amberes. Helene lo sobrevivió. Tenía 26 años. Lo enterraron en la iglesia de San Jaime, junto a un altar de la Madonna que él mismo había diseñado años antes. Con su hábito franciscano, como había pedido. El taller se cerró. Los discípulos se dispersaron. La casa del Whopper quedó en silencio. En Londres, los techos del Banqueting House, pintados por Helen Amberes, instalados en 1636, seguían colgando sobre la corte de Carlos C. Eran su última palabra sobre el poder. La paz como fruto de la sabiduría, la guerra como ruina. Carlos I no los vería por mucho tiempo. Pero eso es el epílogo. Quedaba el fuego. Epílogo, 1698. La noche del 4 de enero de 1698, el palacio de Whitehall ardió. Empezó, dicen las crónicas, cuando una lavandera dejó prendas junto a un brasero. El fuego corrió por corredores de madera como un rumor convertido en animal. Al amanecer quedaban fachadas ennegrecidas y cenizas donde medio siglo de poder inglés había dormido. Y en medio de la ruina humeante se levantaba un solo edificio de piedra, casi incólume. La Banqueting House. Los bomberos y los criados eligieron salvar aquella sala antes que ninguna otra. Dentro seguían colgados los cielos de Rubens, instalados en 1636. La paz ofreciendo sus frutos, Minerva apartando a Marte, la abundancia pisando las armas rotas. El fuego engulló un palacio entero y le falló la mano exactamente ahí. Lo que había sido concebido como argumento diplomático terminó, sin quererlo nadie, convirtiéndose en profecía que el propio incendio cumplió por él. 11 inviernos antes, esa sala ya había presenciado otra cosa sin decir palabra. En enero de 1649, Carlos I cruzó la gran cámara camino del cadalso que esperaba fuera de esta misma fachada. Caminó despacio, envuelto en el negro de invierno, por debajo del techo de Rubens, paso tras paso bajo los frutos de la paz, hasta la puerta del último aire. El pintor no vivió para saberlo. Quizá hubiera sido el único capaz de entender semejante ironía. Otros protagonistas alcanzaron destinos más mansos. El cuadro regalo, el verdadero argumento visual de la misión, sigue colgando hoy en la National Gallery de Londres. El lienzo original, nunca puesto en riesgo, un raro testigo portátil de aquella negociación que aún puede mirarse de cerca. Los bocetos preparadores están dispersos entre colecciones europeas. Helene Fourment volvió a casarse 4 años después de la muerte de Rubens, con un mercader regidor de Amberes, y continuó criando a los hijos del pintor junto a los que llegarían después. Administró la herencia, sostuvo los pleitos, murió en 1673 con 59 años. Descansa en San Jaime, al lado de quien fue su musa impaciente. La casa del Whopper sobrevivió a todo. Divisiones, cambios, silencios. Amberes la compró en 1937 y la restauró sobre la planta que él mismo concibió. Patio italiano, rotonda con claraboya, jardín geometrizado. Hoy es museo de la ciudad, y los visitantes cruzan las mismas estancias donde un hombre gordo y gotoso pintó la carne, la luz, la guerra y la paz. Sobre la puerta, su nombre. Debajo, la ciudad que lo vio nacer y morir.
Peter Paul Rubens. Hijo de un preso, señor de Stein, caballero de Inglaterra, pintor de la paz. Y su lección final, la que ninguna llama pudo borrar, porque nunca intentaron quemarla. La vergüenza puede heredarse como capital, si alguien en la familia decide invertirla. Él la invirtió entera.